Bien, amigos, y sobre todos los hechos ocurridos en Madre de Dios, tuvimos una entrevista el día de ayer con el congresista Ceballos Gámez, que es además presidente de la Comisión de Ambiente del Congreso. Vamos entonces, amigos, a escuchar la entrevista que tuvimos con el congresista Ceballos Gámez. Bien, amigos, estamos con el congresista Ceballos Gámez de la Comisión de Medio Ambiente y vamos a conversar sobre temas vinculados con su actividad congresal, pero antes que nada y específicamente sobre la problemática de Madre de Dios. Washington, muchas gracias por estar en Hora 8. Gracias a ustedes, más bien, es un honor como siempre. ¿Qué nos puedes comentar, Washington, de lo que ha ocurrido en Madre de Dios y de las cosas y las iniciativas que se han venido viendo en el Congreso de la República? Mire, como presidente de la Comisión de Ambiente estoy muy preocupado porque ciertamente todos estamos de acuerdo en que hay que reordenar la minería informal. No solamente en Madre de Dios, sino a lo largo y ancho del país, donde esta actividad viene creciendo y con serios problemas de contaminación, violación de derechos laborales, problemas sociales, delincuencia, en fin. Pero este reordenamiento, nosotros entendemos, tiene que obedecer a una política pública, ¿no? Planificadamente y concertadamente con los actores involucrados y muy particularmente con los gobiernos regionales que, de acuerdo a las normas vigentes de la descentralización, son los encargados de la pequeña minería. Este sector ha sido transferido a las direcciones regionales de los gobiernos regionales. Entonces hay que trabajar, como verás, con una serie de actores involucrados, pero de ninguna manera de una forma violenta como se ha intervenido en Madre de Dios con fuerzas militares, policiales, para destruir las dragas que efectivamente causan allí mucho perjuicio, pero creo que habiendo ya la reacción de la población, de comunidades que mal o bien viven alrededor de esta actividad. Por lo tanto, creo que no, tenía que haberse medido, creo, las consecuencias de estas disposiciones un poco autoritarias, ¿no? Y bueno, ya las consecuencias lamentables de incluso algunos muertos, que siempre tenemos que lamentar. Lamentablemente. ¿No? Y el llamado entonces es a retomar nuevamente el único mecanismo que tenemos los seres humanos de entendernos, que es el diálogo, ¿no? Porque de otra manera la protesta social va a continuar en Madre de Dios. Es increíble la cantidad de veces que se repiten estos incidentes en nuestro país, exclusivamente por falta de una voluntad y decisión política de dialogar en el momento oportuno. Y no es la primera vez que lo conversamos contigo, ¿no? Se lo hemos hecho varias veces. ¿Qué? Bueno, es que no hay pues una estrategia en el gobierno de tratar estos problemas que generan conflictos, como tú bien señalas, con anticipación, con oportunidad, sabiendo además que los problemas están ahí y teniendo ya diagnósticos, en fin, ¿no? Y otro tema, pues, que hasta ahora en el Congreso no se quiere aprobar la ley de la consulta libre, previa, informada, que tiene que ver con estos temas, porque aquí están involucradas, ojo, en Madre de Dios, en la explotación minera, también están involucrados comunidades nativas, así es, ¿no? Que están en sus territorios y que también tienen derechos adquiridos. Y por lo tanto esta ley de la consulta debería ayudarnos justamente a eso, a buscar acuerdos, a buscar consensos sobre estos grandes proyectos o estas actividades que afectan de alguna manera a los pueblos originarios, comunidades nativas. Entonces, si todo esto se junta, se acumula y va avanzando el tiempo y no se actúa, no se convoca pluralistamente, abiertamente, autoridades, representantes de los trabajadores, de los empresarios, que también obviamente tienen, por supuesto, intereses. Entonces devenimos pues en estos conflictos lamentables, ¿no? Y nosotros estamos exigiendo, el día de mañana lo vamos a hacer en el Pleno, de que se presente el ministro del Ambiente, el ministro del Interior, el ministro de Energía y Minas, y que den explicaciones al país de cuál es la política que tienen para enfrentar a la economía minera informal, ¿no? No solamente de Madre de Dios, sino de todo el país. De acuerdo. Ahora, lo lamentable, por ejemplo, es cómo se opera ya. Los dueños de estas dragas, que son costosísimas, son empresas formales, tengo entendido, ¿no? O sea, la informalidad está alrededor
de estas dragas. O sea, digamos, estas dragas les brindan ese servicio a una cantidad enorme de informales. Así es. Es así la figura, ¿no es cierto? Así es más, nosotros tenemos conocimiento porque se nos ha informado que varias de estas empresas tienen autorizaciones y cumplen con los requisitos exigidos. Se les ha dado a manera de concesiones, digamos, ciertas áreas para explotar. Claro que por otro lado hay abuso también de gente que ilegalmente, informalmente instala estas dragas que son costosísimas, como tú señalas, tengo entendido que cuestan más allá de 250.000 dólares o soles, pero ya eso ya no es pequeña minería. Definitivamente. Obviamente es una inversión grande, Así es. pero precisamente de eso se trata, de que hay que reordenar toda esta actividad, y para reordenarla hay que hacerla ordenadamente, planificadamente y con participación, creo yo, de todos los actores involucrados. No se justifica tampoco, como sostienen algunos medios de comunicación y algunos especialistas en el tema, que dicen que mientras que el precio del oro esté tan alto, de todas maneras estos incidentes van a ocurrir y combatirlos va a ser muy difícil. Bueno, es un incentivo, obviamente. Si el precio del oro el oro, recordemos, ni siquiera en el periodo de crisis bajó su cotización, muy por el contrario, ha tenido una tendencia ascendente. Y ese es un gran incentivo a esta actividad, por supuesto. Pero el Estado pues tiene que tener los canales, los mecanismos institucionales que permitan, ¿no?, que esta actividad se desenvuelva como toda otra actividad, en condiciones de formalidad, cumpliendo con las normas, con los derechos laborales, con el tema ambiental, que es importantísimo y que lamentablemente bajo estas condiciones se están generando pues daños al ambiente, yo creo, irreversibles, ¿no? Entonces, creo que hay varias aristas del tema, es un asunto muy complejo y por lo mismo creo que ambiente, energía y minas, y gobiernos regionales deberían actuar de manera conjunta, ¿verdad? Y señalar claramente cuáles son las políticas públicas y cuáles son los planes, las estrategias, las medidas, acciones y normas que habría que dar para esta solución integral que requiere el tema de la minería informal. Bueno, es una mala experiencia, es una señal de aviso. Para otras zonas del Perú donde ocurre algo similar, o donde podría ocurrir algo similar, como por ejemplo la zona de Piura, Sullana, en donde hay una fuerte explotación aurífera también informal. Chala, donde hubo también muertos Chala, ¿no es cierto? Tiempo atrás. Chala, la zona de Nazca, la parte cerca a la costa de Ayacucho, en fin, toda esa región podría ser de repente una bomba de tiempo, ¿no?, si no se toman las debidas precauciones, y que dicho sea de paso son zonas más fáciles de controlar por las vías de acceso, la cercanía a la Panamericana, a las grandes ciudades, en fin, de manera que, digamos, las autoridades están notificadas. Yo creo que ya el tema es un tema de responsabilidad y de decisión de afrontar el problema, ¿no? Así es, y esto está ligado a otros temas que posiblemente también se conviertan en conflictos a futuro. El asunto de las hidroeléctricas de Inambari, que también están en Madre de Dios y en la zona colindante con Cusco, Puno. Así es. ¿No? Hay un acuerdo energético, mira a ver cómo es la displicencia con la que se tratan estos temas tan importantes. Se firmó ya hace 8 meses el convenio energético entre los gobiernos de Perú y Brasil. Sin embargo, desde entonces no se ha presentado al Congreso para su aprobación y posterior ratificación. Sin embargo, ya se habla de que hay empresas interesadas que están haciendo estudios, que tienen presencia allí, ¿no? Cuando no se ha hecho ningún estudio integral del ambiente, por ejemplo, que es fundamental, y se dice que va a causar una serie de daños por la presencia de comunidades y por el embalsamiento que va a ocasionar pues la pérdida de millones de hectáreas, ¿no?, de recursos forestales, de especies propias de la zona, la biodiversidad, en fin. La propia carretera interoceánica que se ha construido con tanto esfuerzo y tanto costo también va a ser afectada en un tramo importante. Entonces, otro tema en Madre de Dios. Fíjate, uno de los departamentos que tiene una pues abundante riqueza natural, pero que sin embargo sus indicadores socioeconómicos son de gran pobreza, ¿no? Una paradoja realmente, que creo que debería ser una región modelo por los recursos que tiene, ¿no? Sin embargo, tenemos este problema de la economía informal minera, tenemos el problema de las centrales hidroeléctricas, y esto se complica aún más con el gasoducto al sur, que se ofreció también, que debería funcionar o empezar su construcción ahora en enero. Ya estamos en marzo, bueno, no se ha culminado ni el estudio de impacto ambiental, la empresa Kuntur,
No se le ha garantizado hasta ahora el número de 5 TCFIs que necesitaría para iniciar su construcción. Exactamente, ¿No? Entonces, y ya ha dado declaraciones el gerente Kuntur. Este es un tema que interesa a toda la macrorregión sur. Por supuesto. Ha dado declaraciones en un importante medio de circulación nacional, especializado en economía, en el sentido de que estaría negociando con la empresa estatal boliviana de hidrocarburos para que le abastezca de gas, debido a que no se le garantiza, como señalas bien, el gas de Camisea. Ni siquiera, ya no los 5, dicen por lo menos 3 trillones. Increíble. Que sería lo que requiere. Es decir, la empresa de gas estatal boliviana estaría dispuesta a invertir en un ducto hacia territorio peruano para que salga por el gasoducto andino peruano. Ya que el Perú se interconecte, que no se le abastece del gas que se requiere. Y esto está causando problemas en el financiamiento del proyecto mismo, porque obviamente si no se demuestra la viabilidad, no solamente económica, financiera, sino técnica, legal y sobre todo el abastecimiento de la materia prima fundamental, mira, todas las expectativas de los pueblos del sur, entonces están quedando frustradas. Y otra vez, advertimos, esto va generando malestar, descontento, ¿no? Porque se ofrecen proyectos de generación eléctrica en Quillabamba, en Hilo. No se cumple. Me hacen señas, congresistas Ceballos Gámez, vamos a unos cortes comerciales, por favor, y regresamos con estos interesantes temas vinculados con el medio ambiente en la macrorregión sur. Bien amigos, esta fue la parte inicial de la entrevista que tuvimos el día de ayer con el congresista Ceballos Gámez. Regresamos en breve y continuamos el segundo segmento. Bien amigos, nuevamente continuamos con la entrevista que le realizamos al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, al congresista por el departamento de Moquegua, Ceballos Gámez. Bien amigos, continuamos con el congresista Ceballos Gámez, conversando sobre los problemas lamentables ocurridos en Madre de Dios, los problemas potenciales que pueden haber en la macro sur y en el país en general. Estábamos comentando sobre el Inambari, sobre el gasoducto andino, sobre las paradojas, digamos, del tremendo potencial que tiene Madre de Dios y la poca presencia del Estado peruano, congresista Ceballos Gámez. Y mire, usted lo dijo muy bien, paradójicamente, ¿no? Yo tengo información que, por ejemplo, el gobierno brasileño, a través de una cancillería muy profesional, con grandes recursos económicos, viene trabajando y viene impulsando con mucho interés, ¿no es cierto?, la ejecución en algún momento del proyecto Inambari. Eso lo viene trabajando el gobierno brasileño desde hace mucho tiempo. O sea, hay más presencia o más interés de un vecino de Brasil en el territorio peruano que del propio gobierno nacional. Y lo que acaba de mencionar en el primer segmento, el comentario de un posible abastecimiento al gasoducto andino de gas que vendría de Bolivia. Es decir, y mientras tanto nosotros estaríamos continuando exportando el gas de Camisea. O sea, el mundo al revés, ¿no? Y esto se complementa además, a propósito de estas integraciones y estos convenios internacionales de integración energética, el que se ha anunciado entre Perú y Chile, que va a generar, yo estoy seguro, mayor preocupación, porque se dice que la planta generadora de energía eléctrica que está prevista en Hilo, a cargo de Suez Energy o Enersur, serviría para exportar la energía a Chile, con el gas de Camisea. Inambari produciría energía eléctrica en su mayor parte y casi en su totalidad para Brasil. Y la pregunta es, ¿y la demanda interna, la demanda nacional, está satisfecha ya? No tenemos problemas de abastecimiento. Sabemos que hay épocas y momentos en que incluso se restringe el abastecimiento eléctrico, no solamente para la familia, sino para las industrias y toda la actividad económica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? Desde nuestro punto de vista, modestamente pensamos que la prioridad es el mercado nacional. Los recursos naturales que tenemos debieran servir para satisfacer las necesidades de nuestras industrias, de nuestro transporte, de nuestras familias y en general de toda la actividad que se pueda generar a partir de estos recursos. Por lo tanto, la invocación que hacemos desde la Comisión de Ambiente es que se tenga que revisar este tipo de decisiones que se adoptan de gobiernos a gobiernos, ¿no? A veces sin conocimiento incluso, porque las negociaciones entre García y Piñera nos las hemos enterado por medios periodísticos, sea de Santiago o de Lima, y eso no puede ser. Creo que son temas de interés nacional
que supongo yo responden a política de Estado, ¿no? Y creemos que hay que cumplir con la palabra ofrecida, en el sentido de que este gobierno ha señalado de que efectivamente se va a garantizar el abastecimiento interno, no solamente del gas, de la energía y de todos los recursos, pero en la práctica estamos viendo que se está priorizando más bien la exportación de nuestros recursos naturales o de nuestra producción sin asegurar el abastecimiento interno. Creo que eso hay que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias, congresista Ceballos Gámez, por su participación en Hora 8. Esperamos tenerlo más adelante. Sabemos que usted está candidateando nuevamente al Congreso, así que estaremos seguramente más adelante conversando sobre sus propuestas electorales. Muchísimas gracias. Bien, amigos, fueron las declaraciones relacionadas con toda la problemática energética de la macrorregión sur del congresista Ceballos Gámez.